Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: Tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños, y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron las puertas. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Nosotros que vamos en este regalo de la fe, que vamos viviendo experiencias maravillosas a través del amor de Dios, pues vendrán momentos de prueba. Y entonces surgirán esas preguntas, el por qué. Pero tenemos que preguntarnos el para qué. No dudemos del amor de Dios. Amémoslo a Él como nuestro todo, porque es así, para que podamos entender su voluntad en nuestras vidas. Así como Él nos enseña en este mandamiento principal, nuestra mirada en Dios, para que así podamos entender esos grandes designios, milagros, prodigios, bendiciones de Dios en la vida de la humanidad. Pongamos mucha atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Acercándose uno de los escribas que le había oído y viendo que le había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo:
no está lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacer preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, que nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas, a través de esta pregunta que le hará este escriba al Señor Jesús. Y que el mismo Señor nos enseña ese gran amor. Nuestra mirada siempre en Dios, a través de la oración, para poder comprender ese sentido de nuestras vidas, el llamado que Dios nos hace, pero que también nos invita a ir más allá, porque el amor de Dios nos lleva a amar a nuestros hermanos, para que así veamos esa unidad, ese camino que nos lleva a ver las grandes bendiciones de Dios que se manifiestan a la manera. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo este escriba, que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Sin embargo, surge la pregunta de esa resurrección y el Señor mismo les contesta. Pues ahora surgirá otra pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y el Señor Jesús le contestará, el primero es, escucha Israel. Este escuchar significa disponer el corazón, de estar atentos a esa voluntad de Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Significa esto que Dios debe tener el primer lugar de nuestras vidas. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a tropezar, nos vamos a maltratar y entonces vamos a estar con una actitud pesimista, renegando, hasta algunos sumergiéndose en los vicios. Porque cuestionan esa voluntad de Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, no vivimos en oración, pues no vamos a comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entender el llamado que nos hace como pueblo de Dios. Y nos invita a un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. ¿Y qué le dirá el escriba? Pues confirmará eso que dice el Señor. Maestro, tienes la razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Es el amor de Dios que nos mueve a amar la vida, a tener ese respeto por los demás, por la creación, ser responsables en lo que Dios nos encomienda a través de los talentos que se nos da. Si estamos amando realmente como Dios nos invita a amar, porque el amor nos lleva mucho más allá. No amar solamente a los que nos aman, sino amar también incluso a nuestros enemigos, como la misma palabra en esos días nos exhortaba. Es llevar esa alegría del Evangelio. Y cómo podemos, a la luz del Espíritu Santo, dar esperanza a aquellos corazones que están totalmente endurecidos, aquellas personas que han perdido la fe. Pero estamos en las manos de Dios. Dios lo puede todo. Y por eso oremos, para que la gracia de Dios nos acompañe y podamos entender esos grandes misterios de amor, de bendición, de alegría, de gozo, por llevar este regalo del Evangelio, esta buena noticia que transforma el corazón. Son grandes bendiciones y por eso siempre tengamos esa mirada en Dios.
para saber responder al llamado que nos hace, saber administrar los talentos que se nos dan y siempre buscar la gloria de Dios. Ahora el Señor Jesús, sabiendo que le había contestado con sensatez, le dirá al escriba: no está lejos del reino de Dios. Que tengamos ese corazón dispuesto, ese corazón con esa alegría de transmitir a nuestros hermanos el regalo de la fe, el regalo de ser iglesia, el de caminar juntos para ver esas grandes bendiciones del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que podamos comprender estos grandes regalos del amor de Dios, nuestra mirada en Él, en poder entender ese sentido de la vida a la luz del Espíritu Santo, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. La alegría del corazón de contemplar tus maravillas. Qué hermoso, porque nos enseñas a entender ese gran amor de Dios, que nos invitas a tener esa escucha, porque el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el verdadero amor que nos lleva a la plenitud de la vida. Nos hace entender este llamado, este propósito que descubrimos a través de la oración. Es el amor de Dios que nos enseña a amarnos como hermanos, a quitar todo egoísmo, envidias, a tener un corazón libre para que el amor que viene de Dios nos enseña a quitar toda oscuridad, toda tristeza, y nos da la plenitud, el poder entender esa voluntad santa, divina, que nos permite ver grandes regalos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Es comprender ese gran amor que Dios nos tiene, que es unitario. El Padre que nos ha creado, el Hijo que viene a rescatarnos de ese pecado original, a entregar su vida para darnos esas bendiciones a través de la vida eterna, y el Espíritu Santo que nos hace descubrir esos grandes misterios del amor de Dios, la generosidad de Dios para con nosotros. Y por eso es disponer el corazón, es poner nuestra mirada en Él. Y como nos dice también el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida. Porque nosotros somos de Dios. Comprendamos su voluntad, para que así podamos ver esas grandes bendiciones de Dios que se manifiestan para toda la humanidad. Contar al mundo sus milagros, prodigios, las maravillas de Dios. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.